Hola, buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, dependiendo de dónde estás ahora mismo, en qué parte del planeta Tierra estarás. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Alessandra, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. E este é mais um Montessori Live, que é um espaço que dedico em direto aqui no meu canal de Instagram para meus seguidores, onde nós falamos sobre assuntos relacionados com a infância, relacionados com Montessori, relacionados com, enfim, tudo que está com que tenha que ver com os ninhos de 6 a 12 anos. E este mês de junho, perdão, este mês de junho estou dedicando para falar sobre os 4 períodos de desenvolvimento, não, de Montessori. Já entrevistamos a Domênico Salzano sobre o primeiro plano, de 0 a 6. E hoje vai ser o dia de falar sobre o segundo plano de desenvolvimento, que, em minha modesta opinião, é o mais divertido, é mais bonito. Não sei se poderia dizer é mais bonito, porque todos são bonitos, mas é sem dúvida o período que a mim me gusta mais, não? E por isso que também dedico todo meu blog, meu canal de YouTube, meu Facebook e meu Instagram para falar sobre o ninho e a niña de 6 a 12 anos, porque casi não há pessoas que se dediquem a falar sobre este período específico dentro de Montessori. Vas encontrar muita gente que habla sobre niños pequenos, sobre bebês, pero sobre os ninhos maiores e já entrando na adolescência, então é praticamente impossível de encontrar. Então, eu me formado como assistente Montessoriana e estou aqui para divulgar a respeito disso. E hoje vamos entrevistar a Pilar Bewley, que é guia Montessoriana de 6 a 12 anos, com muita experiência em ambiente, em escolas Montessori dos Estados Unidos. Ela também é madre de 2 niños que estão dentro do segundo plano de desenvolvimento, hace homeschooling. Já entrevistamos ela há mais ou menos uns 2 meses, quando falamos sobre homeschooling. Pode depois ver a entrevista em Instagram TV. E hoje vamos falar sobre o segundo plano de desenvolvimento de uma maneira geral. Ela já está aqui, la vou invitar para que entre em nosso grupo, ¿vale? Um momento. A ver. Como que la pongo? Pilar, tens que pedir-me para entrar. Não me aparece. Aqui ela, o botão. A ver. Não me aparece. Pilar, pide-me para entrar aqui porque... Ah, pare. Ahora. Ahora sí. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Qué bueno. Bien, gracias. Qué gusto estar contigo de nuevo. Otra vez que bien, ¿no? Yo también estoy súper contenta. ¿Cómo está por ahí? ¿Está haciendo mucho calor? Pues está empezando, sí, está empezando a hacer Sí, calor, ya se nota que viene el verano sí. y todo muy bien, la playita y todo muy, muy Aquí, rico. Sí, sí, aquí también está haciendo un calor que no ve, es súper tremendo, fuerte. tremendo. Ay, no, bueno, pero qué bueno que podemos disfrutar afuera este año. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Pues nada, Pilar, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros por la segunda vez. A primeira entrevista foi um êxito. Muita gente me mandou feedback super positivo, dizendo que lhe havia encantado a entrevista. Então, pensei, pues nada, pues vamos repetir outra vez com Pilar para falar sobre o segundo plano. Me parece maravilloso, estoy encantada de estar aquí. Muito bem. Para nada, pues para empezar, vamos explicar um pouco o que é o segundo plano de desenvolvimento, porque muita gente todavía não sabe exatamente, ¿no? ¿Se puedes explicar a nosotros? Claro, el segundo plano de desarrollo es de los 6 a los 12 años de edad. Obviamente se empiezan a ver indicios de las características del segundo plano en el primer plano, cuando los niños tienen 4, 5 añitos, se empieza uno a dar cuenta que están cambiando. Pero
pero el segundo plano de desarrollo es de 6 a 12 años y verdaderamente es una transformación. Es una metamorfosis del primero al segundo plano. O sea, los papás se van a dar cuenta que sus niños casi de un día para otro son seres diferentes. Lo que les gustaba hacer ya no les gusta, su forma de comportarse, de moverse es diferente, la velocidad a la que se mueven, la velocidad con la que trabajan es diferente. Entonces, es verdaderamente un cambio radical. María Montessori decía que es un renacimiento. Exactamente. Sí, no es nada más una transición, pero un renacimiento. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es ir platicando sobre las diferentes características. Muy bien, ¿vale? Sí, puede ser. Perfecto. Para los que no están muy familiarizados con Montessori, lo que la doctora Montessori hizo fue que ella identificó diferentes características en cada plano de desarrollo. Y estas son características que los niños demuestran alrededor del mundo, sin importar su cultura, su idioma o los padres, ¿no? De dónde vienen. Y en el primer plano tú ya has platicado, ¿no? Que es el sentido del orden y el desarrollo del lenguaje y todo eso. Cuando el niño transiciona al segundo plano, ya no son periodos sensitivos como son en el primer plano, en el sentido de que en el primer plano son como ventanas de oportunidad. Y por ejemplo, en el desarrollo de lenguaje en el primer plano no es de 0 a 6 años, sino que es como un subplano, exactamente. En contraste, en el segundo plano, los periodos sensitivos, nosotros los llamamos más bien como sensibilidades, porque aparecen a lo largo del plano entero. O sea, de los 6 a los 12 años los vas a ver. Uno de ellos es el intelecto, la curiosidad, el deseo de saber todo, ¿no? Y entonces una de las formas de saber que el niño está entrando en este periodo de desarrollo es que empiezan a preguntar, no nada más qué es eso, que es lo que hacen los niños del primer plano, sino por qué y cómo y cuándo y quién lo hizo y cuándo empezó y por qué empezó. Y todas estas preguntas y quieren encontrar las conexiones. Entonces los papás van a empezar a ver que el niño puede empezar a hacer conexiones entre ideas que aparentemente no están relacionadas, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran responsabilidad con el niño del segundo plano, es ayudarlos a descubrir el mundo y ayudarlos a encontrar las respuestas a sus preguntas. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a decir todas las respuestas, pero les vamos a dar las herramientas y los vamos a poner en contacto con todas las diferentes formas de encontrar ese conocimiento. Entonces, esa es como que la característica más obvia del niño del segundo plano. Es esta curiosidad intelectual. Sí. ¿No? Y aunada a esa curiosidad intelectual es la independencia intelectual. ¿Okay? Voy a explicar un poquito qué quiere decir eso. Cuando el niño está en el primer plano, ustedes, si tienen hijos en el primer plano, o sus niños ya pasaron por el primer plano, se acordarán que ellos querían hacer todo solitos, ¿no? Entonces, yo me visto, yo me baño, yo como, y la verdad que al principio, cuando son chiquitos y quieren hacer todo solos, pues como que no funcionan muy bien las cosas, ¿no? Entonces salen con la camisa al revés, un calcetín de cada color, ¿no? Lavarse los dientes es todo un batidero, pero ellos están impulsados hacia la independencia funcional, ¿no? Cuidar, atenderse a ellos mismos. Cuando pasan al segundo plano, entonces viene la independencia intelectual. Lo que los niños quieren es pensar por sí mismos. Y ahí es cuando vienen muchos choques con los papás. ¿Te ha pasado a ti con tu hijo? Sí. Me imagino. Sí, creo que pasa con todos, no hay como evitar, porque claro, ellos tienen tantas preguntas, tantas
tantas dúvidas, tantos pensamentos que les va passando por la cabeça todos os dias. Um dia eles querem falar sobre dinossauros, o outro dia querem falar sobre planeta, e outro dia querem falar sobre, não sei, sobre Egipto. E cada dia parece que eles têm um interesse distinto e é difícil acompanhar. E também, claro, Maria Montessori também nos falava sobre a rudeza, ¿no? Que é a idade da rudeza, que é isso que muita gente logo depois te diz, é que os niños depois de los 6 anos já não têm mais graça, já são muito respondones, já não me hace caso, não me obedece, que é a idade da rudeza que ele falava tanto, não? Que é justamente isso, que os niños, eles já começam a ensinar quem eles são, não? O que lhes interessa, eles querem ter voz. E é isso que, a vezes, dependendo do adulto, pode ser muito complicado. Sí, sí, definitivamente necesitamos poner nuestro ego a un lado y darnos cuenta. Por eso para mí es tan importante compartir las características del segundo plano, porque cuando nos damos cuenta que el niño no lo está haciendo por ser grosero, por ser maleducado, o no, sino que lo está haciendo porque tiene este impulso de desarrollo que lo lleva a querer pensar por sí mismo. Entonces, ahí es cuando vemos que el niño ya no está contento aceptando las reglas de la casa solamente porque sí, ¿no? Por ejemplo, el niño del primer plano, tú le dices, empuja tu silla cuando te pares de la mesa, y el niño del primer plano empuja su silla. El niño del segundo plano, tú le dices, empuja tu silla cuando te pares de la mesa, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que empujar mi silla? Entonces, ahí es cuando hay que razonar con el niño, hay que empezar a explicarle el porqué de las cosas sin ofendernos, sin etiquetar al niño y decir, es un grosero o no me quiere hacer caso, no lo estoy disciplinando bien. No, para nada, es una característica del segundo plano. Entonces, lo que tenemos que hacer con los niños es razonar con ellos, involucrarlos en el desarrollo de las reglas de nuestra casa, ¿no? O de la escuela, del salón, de donde estemos, para poder satisfacer esa necesidad de independencia intelectual. ¿No? Y no ofenderse más que nada. Entonces, pues bueno, esas como que van, esas características van aunadas. Y luego también tenemos la característica del desarrollo de la imaginación. Cuando el niño, y no quiere decir que el niño del primer plano no tenga imaginación, ¿okay? Esa es una falacia, una perspectiva errónea decir que el niño del primer plano no puede imaginarse cosas. Claro que sí las puede imaginar, pero hay dos formas diferentes de imaginación. Hay la imaginación reproductiva, que es la imaginación del primer plano, que es cuando el niño actúa lo que ha visto en su vida. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era guía de casa de niños, mis alumnos actuaban en su juego, en el recreo, actuaban lo que ellos habían vivido. Entonces iban manejando, entonces uno era la mamá que iba manejando y el otro era el bebé. O iban a comer helado, entonces uno era el que vendía el helado y el otro era el que compraba el helado. Y eran esta reproducción de sus vidas, de lo que ellos vivían en sus vidas. El niño del segundo plano brinca a otro nivel de imaginación, y es una imaginación que se llama imaginación creativa, ¿okay? Y es una imaginación en la que el niño puede crear en su mente una visión que jamás ha vivido. Eso es. Entonces, te voy a poner un ejemplo que acaba de suceder. Mi hija acaba de cumplir 6 años. Y hace unos días estábamos leyendo un libro sobre los girasoles y leímos que el girasol más alto del mundo medía 25 pies. Estamos en Estados Unidos, entonces era en pies. Medía 25 pies. Y entonces mi hija me dijo, ¿cuánto es eso? ¿Qué tan alto es eso? Entonces le dije, a ver, vamos a sacar un estambre y la regla, y mira, una regla es un pie, y entonces vamos a medir 25 piezas, ¿no? El estambre 25 veces para hacer un estambre de 25 pies.
Y entonces hicimos el estambre y luego yo me subí hasta al balcón más alto que pude de nuestra casa y ella fue abajo, al piso de abajo, y desde ahí colgué el estambre y llegó hasta donde ella estaba. Y entonces volteó ella a ver el estambre y me dijo, ese girasol es del tamaño de la casa. Entonces, esta niña de 6 años vio el estambre Uhum. con sus ojos y en su mente entendió que era un girasol. ¿Me entiendes? Un niño de 3 años ve el Não, estambre y dice, es estambre. isso, isso. Es un estambre muy largo. Sim. Pero el niño de 6 años puede hacer este brinco y llegar a usar esa imaginación creativa. Y esta Uhum. imaginación creativa nos abre las puertas a poderles compartir todo el conocimiento desde ahora sí que desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Porque contándoles historias y usando líneas del tiempo y enseñándoles, haciendo demostraciones y experimentos, podemos ayudarles a entender Uhum. todos los fenómenos naturales y todo lo que los seres humanos hemos podido desarrollar, porque ellos lo pueden ver en su mente, ¿no? No necesitan, por ejemplo, no necesitan ir al pie de un volcán para entender lo que es un volcán y cómo funciona. Uhum. Simplemente con una historia, con un dibujo, con un modelo de un volcán, ellos pueden entender la fuerza y cómo funciona un volcán. Entonces, esa es una herramienta poderosísima Uhum. que no se usa mucho en las escuelas tradicionales y que si tú te pones a verlo antropológicamente, así es como Uhum. aprendíamos los humanos durante milenios, ¿no? Uhum. Contando historias y los mitos, ¿no? Los mitos griegos, los mitos romanos, todos los mitos de Escandinavia, todos esos mitos era como los humanos compartíamos conocimiento y empezaba por ahí de los 6 años de edad, que era cuando los niños podían empezar a visualizar esto que no Claro. existe, ¿no? Uhum. Entonces, eso es muy bonito, muy bonito. Y de hecho, yo lo he Sim. visto en tus historias. Me encanta ver tus historias porque veo cómo tu hijo hace estas conexiones, ¿no? Sim. Y se muestra curioso por los diferentes fenómenos científicos y hace preguntas Sim. y todo Sim. eso es ¿no? Sim. Esa creatividad. Sí, de repente, cuando menos esperas, saco una pregunta y yo quedo así, ¿y ahora qué hago? Y ahora le contesto, ¿qué hago? Y muchas veces yo no lo sé. Pues mira, Isa, no lo sé. Yo le digo, no, no lo sé. Vamos a apuntar y vamos a pesquisar después, porque la verdad es que es una buena pregunta. Yo nunca me voy a olvidar de cuando él era pequeñito, él tenía 6 años. Eu creo que ele havia acabado de entrar. Ele era pequeno. E recordo também que ele me perguntou. Estávamos cenando, algo assim, totalmente. Não sei, pásame el pan, nesse plan. E de repente ele me vem e disse: Mamãe, por que a Terra é redonda? Y yo le he dicho, bueno, ¿te acuerdas que te expliqué que la Tierra era redonda, que nosotros víamos por el horizonte? Y no sé. No, 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 no. Él dice, no, no, eso todo ya lo sé. Oh. No, no es eso que me refiero. Entonces, ¿qué te refieres? ¿Por qué tiene que ser redonda? ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué Júpiter es redondo? ¿Por qué Neptuno es redondo? ¿Por qué todos los planetas son redondos? ¿Por qué los...? Ahí yo me quedé así, fue buena pregunta. Así, eu Claro. pensei, é boa pergunta. Eu pensei, pois eu creio que tem que algo que ver com a força do universo. Aí eu pensei, por que me estou falando com esse menino tão pequeno de força do universo, da pressão? E foi curioso porque ele me quedou se mirando assim. E ele disse assim: Mira, Isa, yo no te sé explicar. Es mejor que Ay, qué después bonito. vayamos a buscar. Él, vale. Sí, pero me pareció una pregunta súper interesante. Así, ¿por qué todos los planetas son redondos? Claro, súper interesante, súper. Y esas son las conexiones que vemos que Sí, hacen los niños del segundo plano, que se ponen a dar, se ponen a observar, ¿no? Todo lo que ven a su alrededor y empiezan sus mentes a hacer estas conexiones súper poderosas. sí. Y la verdad que sí, no siempre vamos a tener las respuestas,
¿no? Y no es nuestra responsabilidad darles todas las respuestas. No somos Claro. enciclopedias con piernas y brazos. Ujú. No, somos un medio, somos la guía, ¿no? Y nuestro trabajo es guiarlos hacia los recursos que los van a Eso es. ayudar a encontrar Ujú, las respuestas y ujú. darles las herramientas necesarias para encontrar las respuestas. Entonces, ayudarlos a entender por qué es importante leer, por qué es importante escribir y hacer matemáticas y entender geografía y geometría y todo. Eh, y ayudarlos a entender que no es nada más para entrar a la universidad o para conseguir un trabajo, ¿no? Eso es lo de menos. Ujú. Es importante para poder contestar estas preguntas, para poder entender nuestro mundo y para poder solucionar problemas y disfrutar al máximo nuestra vida, ¿no? Eso es, claro. Entonces, Y también es impresionante cómo la imaginación, a medida que los van creciendo, como también se va desarrollando, porque no es lo mismo cuando eles empiezam, quando têm 6, 7 ou incluso 8 anos, do que agora que eles já têm 10 anos e meio, quase 11. sí. Então, a vezes, eu vejo que a imaginação está já correndo outro patamar. Então, uma vez estávamos lendo um livro que era de cómics, de novela gráfica, não? Não era um livro de texto solo, era um livro com vinhetas, não? Que le encantan as vinhetas. Y siempre leemos juntos. Yo digo, mira, tú tienes que estar a mi lado porque ese tipo de libro tienes que ver la imagen. Y él, vale. Y ahí él se pone así a mi lado y yo estaba leyendo con él y tal. Y hay un momento, él dice, él apuntó así para el dibujo. Era un momento que la niña, la personaje principal era una niña que estaba pasando por una situación muy difícil y ella ponía una cara así rara que eu havia entendido que ela estava querendo dizer que estava ansiosa, não? E ele mirou e disse, por que ela está com essa cara? Aí ele disse assim, bueno, pues porque está vivendo essa situação, que passou isso, que ele han dicho isso, está ansiosa. E ele quedou assim mirando, vale, pero eu creio que aparte de estar ansiosa com isso, ela também está preocupada, porque o que vai passar depois, porque porque se isso vai funcionar, e eu me quedei assim, eu falei, madre mía, as conexões que já estão começando a ser, é que Exactamente. Y qué bueno que mencionas eso, porque me lleva al siguiente punto, a la siguiente característica, que Uhum, es la abstracción, el poder de abstracción. Okay. Y uhum, nosotros, mucha gente cuando habla de abstracción, se enfocan nada más en que el niño pueda, por ejemplo, hacer matemáticas sin necesitar los materiales Montessori, ¿no? sim, Sino que, ok, ya entendió cómo hacer las sumas y ya las puede hacer en el papel y entonces ya abstrajo uhum, o llegó a la abstracción de las sumas o de las restas, ¿no? sim, Y sí, ese es un tipo de abstracción. uhum, Eh, por otro lado, hay diferentes niveles de abstracción, pero el segundo plano es donde el niño llega a la abstracción. uhum, Por otro lado, te voy a dar un ejemplo sobre la abstracción, que a veces no nos damos cuenta que se refiere, o sea, que lo que está pasando es que el niño está abstrayendo un concepto. Cuando yo trabajaba en una escuela, tenía un asistente que era su primer año, y bueno, era guía, pero era el primer año, entonces era como mi uhum, ayudante, y ella estaba haciendo una caja gramatical de adjetivos con un niño. uhum, Y entonces cuando el niño terminó la caja gramatical, ella le dijo, bueno, ahora te invito a que escojas, no sé, 7 tarjetas de la caja gramatical y escribas los adjetivos y los sustantivos en uhum, una hoja, ¿no? Entonces ella, bueno, ya le dio el trabajo, se fue y al uhum. rato regresa ella, muy molesta, con la hoja del niño y me dice, mira, le dije que hiciera este trabajo y escribió puros adjetivos y sustantivos que no están en la caja gramatical. No siguió mis instrucciones, no siguió mis instrucciones. Y le dije, a ver, momento. Lo que Aham, está pasando es que el niño logró la abstracción del sim, concepto del adjetivo con el sustantivo. Y él, uhum, de su propia cabeza, sacó sus propios adjetivos y sustantivos y no se amarró al material, ¿no? uhum, Y le dije, entonces esto es algo que hay que celebrar, no que enojarse, sim, ¿no? Pero ahí es donde exatamente.
¿no? Es donde el ego y la observación son muy importantes. Y la experiencia, obviamente, digo, cuando yo también empecé haciendo guía, también me quedaba como atorada, ¿no? En los materiales, a todos nos pasa. Entonces, pero entre más podemos entender que la abstracción toma muchas formas diferentes, más nos podemos dar cuenta cuándo está sucediendo con el niño. Y María Montessori decía en uno de sus libros, la verdad que no me acuerdo cuál, pero decía que la abstracción es como un avión que va despegando, ¿no? Entonces, el avión va en la pista, ¿no? En la pista de despegue y va agarrando vuelo y entonces es como el niño usando el material y cada vez trabaja más rápido y más rápido con el material, ¿no? Cuando el avión se desprende del suelo, cuando el avión ya se eleva, es el momento en el que el niño deja el material y llega a la abstracción. Entonces, ella lo que decía es, si nosotros regresamos al niño al material, si nosotros forzamos al niño a seguir usando el material porque nosotros queremos verlo haciendo el material, porque eso nos satisface a nosotros, lo que estamos haciendo es jalando ese avión que usó tanta gasolina y que puso tanto esfuerzo y agarró tanta velocidad para poder despegar, estamos jalando el avión y haciendo que se regrese a la Tierra. Entonces, si pensamos de esa forma y vemos cómo, ¿no? Cómo el niño va despegando, nos podemos sentir un poco más cómodos dejando que el niño suelte los materiales, ¿no? Eso es. Y hay veces que decimos, no, pues es que me gasté tanto dinero en ese material, o me pasé 3 días imprimiendo, y luego cortando, laminando, y que el foldercito, y que el sobre, y no sé qué, para que el niño lo use una vez y ya lo suelte. Ya está. Pero ese es el trabajo de la guía, ¿no? Es aceptar que cada niño tiene su propio camino y su propia velocidad. Es verdad. Esa es la abstracción, que es súper interesante. Y la abstracción también viene, como estabas comentando tú, en el sentido de poder entender relaciones, ¿no? Interpersonales, las emociones de las demás personas, entendernos a nosotros mismos. Todo eso también es el trabajo de abstracción. Y eso me lleva a la siguiente característica, que es la sensibilidad por la moralidad, que es así como que es fascinante. Es fascinante. ¿No? Es fascinante, es difícil para los padres, porque ahí es cuando hablamos de moralidad, lo que hablamos es de que el niño cuestiona los valores, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto? Si yo hago algo, ¿cómo afecta a los demás? ¿No? ¿Por qué tengo yo que seguir las reglas de esta sociedad? ¿No? Y lo empiezas a ver cuando los niños son chiquitos, cuando cumplen por ahí de los 6 años. Tú tendrás, me imagino, experiencias con Isan. Sí. Se bem que ele não foi tão difícil, pero eu vejo mais os niños que estão cerca dele. A lo mejor com ele não foi tão difícil, porque como eu já venho com essa preparação, já vinha com o estudo de Montessori e tal, então quando chegaram esses momentos de los conflitos, eu pensei, não passa nada, eu me tranquilicei, não? Pero muitas vezes, muitas madres, pessoas que conozco, amigas, familiares, me dicen, es que no aguanto más a fulanito, es que no puedo más. Y yo voy a decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Pues mira, pasó eso y me ha dicho eso. Y yo me pongo a reír. Y la gente se me queda, ¿por qué te estás riendo? Yo falei, perdona, eu falei, es que es normal de la edad. Y claro, eso vas a explicar para un adulto es súper difícil, porque no es normal, eso es una falta de educación, me está enfrentando, me está desafiando, y na vida no puede ser así, no sé qué. Pasó por una persona conocida que su hija tuvo una discusión con una profesora
que la profesora le decía, tienes que hacer eso porque estoy mandando yo. Y ella contestó a la profesora, dice, pero ¿por qué tengo que hacer porque estás mandando tú? ¿Por qué por el hecho que tú me estás mandando estoy obligada a hacer? Wow, claro. Y cuando me contó, yo me puse a reír, que pensé, qué respuesta ótima. Sí, Y es totalmente definitivamente. segundo plano, es Total, una niña total. de que está Sí, con 10 años, ela tem 10 anos e diz, ¿y por qué tengo que hacer? ¿Pero por qué? Ele dice, no, ¿por qué tiene que obedecer? ¿Pero por qué tengo que obedecer? Por... Y claro. dice que encima le llegó la profesora, pero es que usted no ve que esto es absurdo, que eso es ridículo lo que me estás pidiendo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Claro, eso es clásico del segundo plano y como dices tú, ¿no? Al adulto lo enfrenta mucho, Enfrenta, porque sí. sí, porque digo, dices, pues, ¿por qué? Pues porque lo digo yo, porque yo mando, porque yo soy tu papá o porque yo soy tu Uhum. maestra, ¿no? Sí, Eh, pero si lo podemos ver desde el punto de vista del niño y desde el punto de vista de que es un proceso de desarrollo, sí. qué bueno que los niños se están preguntando ¿Por y qué que tengo que están, obedecer? ¿sí? Sí. ¿Por qué tengo que obedecer? Uhum. Y eso nos lleva a los diferentes etapas de obediencia que Uhum. hablaba María Montessori, ¿no? Decía que Sí. el niño chiquito, el niño de 2, 3 añitos, no puede obedecer. O sea, él lo guía, el instinto lo guía el maestro interno que ella decía y, y el niño no puede obedecer. Luego hay un segundo nivel donde el Uhum. niño obedece a veces, ¿no? Uhum. A veces hace lo que el adulto le está pidiendo, a veces no, a veces hace lo que el niño quiere. Sí. Pero eventualmente se llega al tercer nivel de obediencia, que es una obediencia donde el niño entiende el porqué de la regla o de lo que se le está pidiendo Uhum. y el niño Elige pone, obedecer. elige exactamente, el niño pone a un Uhum. lado sus Uhum. necesidades porque Uhum. entiende el impacto que tiene su comportamiento hacia el grupo, ¿no? Exatamente. Eh, Uhum. pero eso solo llega permitiendo que el niño pregunte y razonando con el niño. Yo cuando empecé a Uhum. trabajar de guía de taller, o sea, de segundo Uhum. plano, un día tenía como 30 alumnos y un día me puse a pensar y dije, los niños de segundo plano son fascinantes, porque por un lado, eh, lo más fácil del niño del segundo plano, o lo más que puedes disfrutar el niño del segundo plano, es que puedes razonar con él, ¿no? No es un Exato. niño de 2 años que dice, o sea, que anda en su propio mundo, ¿no? Sino que Sim. puedes razonar con el niño del segundo plano y decirle el porqué de las cosas. Pero lo más difícil del niño del segundo plano es que tienes que razonar con él. No Uhum. puedes, no puedes poner las reglas. Digo, puedes, pero los resultados vas a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Sim, você tem que De, explicar por que fazemos dessa maneira. exactamente, ¿no? Y por qué, y no nada Uhum. más las reglas de nuestra casa, sino las reglas de la sociedad. Claro. ¿No? Entonces, ¿y por qué los hombres pueden andar sin camisa y las mujeres no? ¿Y por qué mamá se queda en la casa y papá va a trabajar? ¿Y Uhum. por qué todos Sim. estos conceptos que nosotros tomamos por hecho, ¿no? Porque pues Uhum. ya vivimos en esta sociedad Uhum. y ni siquiera nos damos cuenta que Uhum. existen. Y el gran regalo que nos dan los niños es que nos ponen a cuestionar y nos ayudan a ver de Totalmente. nuevo, ¿no? Uhum. Estas condiciones en las que vivimos sin darnos cuenta. Exatamente. Entonces, sí, entonces es maravilloso. Y ellos pasan por ahí de los 6 a los 9 años, el niño todavía se Uhum. enfoca mucho en ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, el niño se enfoca en él, ¿no? Uhum. Entonces es la moralidad en el contexto de la experiencia Uhum. del niño. Pero después, por ahí de los 9 años, empiezan a pensar cómo es que mis comportamientos afectan a los demás. ¿No? Y entonces va más allá de
del propio niño y se enfoca más hacia Sí, el colectivo, ¿no? La comunidad. Y eso es la preparación para entonces entrar al a tercer la plano. adolescência. Uhum. Exactamente, que es cuando el niño empieza a entender, a pensar cómo voy yo a compartir mis habilidades y mis conocimientos con la sociedad, Com a ¿no? sociedade, sí, isso é. Ujú. E isso estou vendo agora com força total com meu hijo, porque ele chega da escola e me conta histórias, não, porque hoje passou tal coisa com fulanito, porque fulanito ha dicho tal coisa, e vino o cicrano, ele ha dicho isso, e eu me quedei mirando, e ele disse, isso não pode ser, porque não é assim, e eu falei, ou então vem e conta, não, porque hoje passou uma coisa muito boa, porque hoje fulano ha hecho isso, e depois, e resultou que aconteceu tal coisa, e ele disse, isso está bem, e eu falei, Sí, vale, sí, sí, y no, así está. Y ahora también que él está con el karate y los niños del karate, que claro, en el karate tienes que estar muy concentrado para poder hacer los movimientos y a veces se le va y él empieza a prestar atención en los compañeros que están al lado y después él me dice, mamá, fulano hace todo mal. Así, así. Es que tiene que poner la mano así y hacer así y es tan fácil, pero él no lo hace, él es así. sí, no, están en todo, están en todo. Sí. De hecho, yo les decía, cuando mis alumnos pasaban de casa de niños a mi salón de taller de primaria, Sí. yo les decía a los papás que el primer año no logramos mucho en términos académicos, porque los niños, no te miento, se pasan todo el Es día así, verdad. sentados, ¿no? Con el papel papel en mano, lápiz y así, volteando a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quién es amigo de quién? ¿Quién, Sí. quién manda? ¿Quién no manda? ¿Quién es Ajá. el rápido? ¿Quién es el chistoso? ¿Quién es el Sí. grosero? Y van catalogando todo en sus mentes. O sea, es este interés, ¿no? Por entender a la demás Ujú. gente. Y luego, como que aunado a esto, hay personas que consideran el aspecto social, o sea, el aspecto de la socialización, un Ujú. periodo sensitivo o una sensibilidad. Pero yo lo que he leído es que María Montessori decía que la socialización no es un periodo sensitivo porque sucede en todos los planos. Eso es una tendencia humana. Exactamente, es más una tendencia humana, exactamente. Ujú. Pero igual podemos hablar de ella en el sentido del segundo plano, porque ahí es la primera vez que el niño empieza a ver más allá de él mismo, ¿no? Sino que se da cuenta que hay otros niños, otras personas, y con esto viene una crisis de identidad. Para algunos Ujú. niños, no para todos, pero para algunos niños viene una crisis de identidad, porque se empiezan a dar cuenta de que hay otros niños que tienen habilidades que ellos no Ujú. tienen o que las tienen desarrolladas a un nivel que ellos no las tienen desarrollada. Entonces, por ejemplo, Ujú. no, pues fulanito es más rápido que yo, o fulanita es más bonita que yo, o fulanito tiene más juguetes que yo. Se empiezan a dar cuenta y al principio son cosas sencillas, pero conforme van creciendo se Ujú. vuelve como que más complejo el asunto. Ujú. Entonces ahí el trabajo del adulto que trabaja con niños de segundo plano, es ayudar, es prestarle al niño los ojos del adulto, para que el niño pueda ver per se eh, como lo vemos nosotros, ¿no? Ujú. Con todas sus habilidades y con todas sus bondades Ujú. y ayudarlo a ver lo bueno de él. Ujú. Y si nosotros hacemos ese trabajo cuando el niño tiene 6 años, que es cuando normalmente entran en estas crisis, sobre todo si están en una escuela. Si están en homeschooling, entonces es un poco más, están un poco más protegidos de eso. Pero Ujú. si están en un colegio y tienen 30 compañeros y están todo el día viendo quién es el que lee mejor, ¿no? Ujú. eh, empiezan estas crisis de identidad. Entonces el trabajo del adulto es ayudar al niño a entender, sí, fulanito es más rápido que tú, porque tiene otro tipo de musculatura, ¿no? Perenganita
tiene el pelo rubio y largo y a ti te gusta el pelo rubio y largo y a ti lo tienes cortito y rizado. Ahora sí que pues así es tu pelo. Pero ayudar al niño poco a poco a verse con ojos positivos, ¿no? Entonces, y yo sé que el niño del primer plano, hablamos mucho de que no hay que premiarlo, no hay que decirle, ay, qué bien haces esto, ¿no? Sino que el niño del primer plano recibe su satisfacción por medio de las actividades que hace, por lo que logra. Sí. Pero el niño del segundo plano necesita mucho apoyo, mucho reconocimiento. Y digo, no quiere decir que vamos a decir, ay, es muy inteligente o eres muy bonita, sino que en serio reconocer las contribuciones del niño, ¿no? Tú le prestaste no sé, tu muñeco al niño chiquito que estaba llorando. Eres una persona muy generosa, ¿no? Tu hermana estaba llorando y tú le fuiste a dar un abrazo. Eres una persona muy cariñosa. Entonces, ayudarlos a ver esas características positivas. Y cuando el niño ya se da cuenta de quién es, entonces hay así como que un relax, ¿no? Un respiro, y entonces es cuando se pueden empezar a enfocar en el aprendizaje, en el desarrollo intelectual. Pero hasta que no se tranquilizan y no se conocen ellos mismos, están como ansiosos, como incómodos. Sí. Entonces es mucho el trabajo del adulto, es ayudar al niño a verse con esos ojos positivos. No, eso es verdad. Yo me acuerdo cuando fui a observar en el colegio Montessori, era un grupo de 6 a 9 años, y me llamó mucho la atención un grupo de niñas. Es que siempre que recuerdo a ellas me río, porque elas eran muy graciosas, así. Me dio la suerte que la guía me ha dicho así, mira, aquel sitio para sentar es muy bueno para observar. Y ella tenía toda la razón, porque él estaba bien delante de una mesa grande, y a los niños les encantaba aquella mesa grande. Entonces muchos venían en grupo para trabajar. Y vino ese grupo de niñas que tenían que hacer tarjetas de cumpleaños. Porque uno de los amiguitos estaba haciendo un cumpleaños, entonces ellos iban a hacer tarjetas de cumpleaños para el amiguito, porque él había hecho una tarta, entonces como para agradecer y tal. Y estaban las niñas allí haciendo las tarjetitas. Y había una que era muy líder, era muy líder, y ella miraba todo lo que estaba haciendo las compañeras y decía, eso está bien, eso no está bien, no, aquí tienes que recortar más, aquí tienes que pegar no sé cuánto. Y las niñas como que aceptaban, pero hubo una que le contestó, y yo pensé, uy, yo no esperaba eso. Le dije, yo no voy a hacer lo que tú me estás mandando. Así. Así, no voy a hacer lo que estás mandando, así, no tengo que hacerte caso. Y sí, yo no soy. Y yo pensaba, ahora qué va a decir la líder, la otra, me quedé así mirando. Y fue muy increíble, porque a ella le dio totalmente igual. Ella pensó, vale. Y tan tranquila, y volvió a su sitio y siguió haciendo lo que estaba. Y yo veía que la otra la miraba así. Como desconfiada, a veces colocaba la mano así para no enseñar lo que estaba haciendo. Sí. Y yo pensaba, ¿qué va a salir de aquí, no? Y la líder, ella pasó de la niña, como que dice, bueno, vale, ya que tú no quieres mi ayuda, entonces te voy a dejar en paz. Entonces ya no hablaba con ella, estaba más con las otras y tal. Y hasta que llegó un momento que la otra se fue como que tranquilizando y fue bajando la mano y ya empezó a trabajar junto con las otras niñas y hablar con la otra. E incluso empezó a aceptar sugestiones de la otra. Y yo pensé, mira qué curioso. Sí, como que tuvo que poner sus límites y luego vio que aceptaron, la niña aceptó sus límites y ya se tranquilizó. Sí. Aquilo me pareció súper bonito. Sí. Yo pensé, si fuese en la escuela tradicional, la niña iba a decir, ay, eso que te estoy mandando. Y la otra iba a decir, no tengo que hacer porque tú no eres mi jefe. Y yo decía, sí, tienes que hacer. Claro. Pues no, nosotros, vale.
Sí. Pero eso, yo creo que eso también, o sea, los niños lo aprenden de los adultos, ¿no? Entonces, Sí. si el niño eh, vive o se lleva o tiene una guía que acepta su punto de vista o que dice, ok, podemos no estar de acuerdo ¿no? Ujú, Y podemos seguir ujú, conviviendo. ujú. Entonces los niños empiezan a entender que así se puede vivir, que nos podemos aceptar sin tener que estar de acuerdo, ¿no? Eso es. Ujú. Y entonces eso, yo me imagino que también lo habrán vivido en el salón, es parte de la cultura del colegio y, Claro, ¿no? Y sí, se refleja en las interacciones de los niños. Sí, totalmente. Quería hacerte una pregunta. sí. Mucha gente me pregunta cómo hacer para despertar el interés de los niños, porque claro, mucha gente que me sigue no tienen los niños en escuela Montessori, tienen en la escuela tradicional y la escuela tradicional pues acaba con el interés de los niños. Los niños llegan ali pequeñitos, como una esponja, quieren hacer todo y después aquello va, ¿no? Hasta que llega más o menos la edad de Isa y ya no quieren más hacer nada, no les interesa nada, no quieren estudiar nada. Y ¿tú qué aconsejarías a una familia así, que está Pues pasando mira, por eso? yo diría dos cosas. Una, hay que, hay que pasar más tiempo juntos y sobre todo fuera de la casa, en la naturaleza. La naturaleza es el ambiente preparado por excelencia y la naturaleza normaliza a los niños. Entonces, entre Claro. más tiempo puedan pasar en familia, en la naturaleza, sin objetivo, no es de que vamos a la naturaleza porque te voy a enseñar cómo funcionan las partes del árbol. No. O sea, no es clase de botánica. Ujú, Es simplemente pasar tiempo juntos en la naturaleza. Y a lo mejor en la primera vez el niño no quiere ir, está de mal humor, prefiere estar viendo el videojuego, pero si lo conviertes en una rutina de que todos los sábados por la mañana vamos a ir al sendero y tomar ¿no? Ir hacer a caminar y ujú, explorar, ujú, eh, poco a poco el niño empieza a generar curiosidad, porque la naturaleza es tan mágica, ¿no? Hay tantos fenómenos que van más allá que lo que la sociedad bloquea al niño, sino que prenden algo en la mente del niño que la educación tradicional apaga, ¿no? ujú, Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es estar preparados para identificar esos momentos de curiosidad y poder dirigir la atención del niño de forma sutil hacia lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un caminito de hormigas, ¿no? ujú, Y que van cargando sus hojitas o el palito, lo que vayan. Entonces decirle al niño, mira, ve. No decirle, las hormigas es un insecto artrópodo y ta. No. Simplemente, ven. ¡Wow! Entonces nosotros ujú, modelamos esa curiosidad, sí. ¿no? Ujú, Hay que modelar esa curiosidad, que es mi segundo punto, es si nosotros demostramos curiosidad, interés por el mundo y, ujú, y, y demostramos humildad en el sentido de que no tenemos que tener todas las respuestas, sino que lo que tenemos son preguntas. ujú, Poco a poco vamos a ir plantando esas semillas en la mente del niño de que así es como se vive la vida, ¿no? La vida es ujú, para preguntar y para aprender más y para encontrar conexiones. Entonces, esas características de las cuales hemos estado hablando siguen vivas en la mente del niño, ¿no? Pero ujú, si tú te pones a pensar, es como si estuvieran en la mente del niño, pero hay una barrera que las está tapando, que no permite que salgan, que no permite que se expresen. ujú, Entonces, si nosotros podemos darle oportunidades al niño de poco a poco ir soltando un poco esa barrera, ya sea el ujú, fin de semana o en las vacaciones o en el verano o tomarse una semana y no mandarlo a la escuela, no sé, dependiendo ujú, de lo que se pueda hacer, pero, pero darle oportunidad al niño de ir soltando esa barrera para que poco a poco vayan surgiendo esas preguntas y vuelva a renacer esa curiosidad. Y entonces ujú. modelar
hacer preguntas sin buscarle respuestas. Porque luego también lo que pasa es que el niño tiene una pregunta, ¿no? Eventualmente el niño se le prende la curiosidad, hace una pregunta y ¿qué hacen los padres o qué hacen los maestros? Lo convierten en reporte, ¿no? ¡Ay, qué Amén. buena pregunta! Vamos a sacar la enciclopedia y vamos a escribir un reporte de 3 Sí, párrafos acerca de por qué los sí, pájaros se paran en 2 patas. Y el sí. niño dice, no quiero volver a saber, o sea, no quiero volver a preguntar. Ajá, Entonces, hay que observarnos a nosotros mucho para ajá, darnos cuenta de estas ansiedades que tenemos y ajá. tratar de moderarlas de forma que lo que surja es curiosidad y Exacto. no ansiedad Ujú. ¿no? por el trabajo académico. Claro, y yo creo que si dejamos, mismo en casa, va a surgir muchas oportunidades. Tener que dejar, mira, otro día, ahora aquí en España, no, no sé en Estados Unidos, pero aquí en España llega verano y vuelven los murciélagos. Es increíble cómo se llena de murciélagos donde vivo yo. Vienen y hay dos que pasan todo el día cerca de mi ventana. Mi marido estuvo mirando así, yo creo que hay un nido aquí y por eso que esos dos no salen de aquí. Y, y bueno, bueno, vamos a dejar aquí la ventana cerrada para que ellos no entren, ¿no? Porque no va a ser que entren, se hagan Sí, daño. sí. Pues Isa se quedó mirando y me decía, pero mamá, ¿por qué ellos están aquí? Yo decía, no, porque tu padre dice que a lo mejor tenían ido. No, ya, pero ¿por qué ellos tienen que estar aquí? porque, porque, claro, los murciélagos, ellos vuelan así, en el sentido Ajá, circular, y sí, están así durante mucho tiempo, no, no son como los pájaros que se van sí a que otra van y van parte. y vuelvan. Ujú. Él se queda así, pum, brum, brum, Sí. y dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué tienen que estar aquí parado? ¿Por qué ellos no van para otro? Claro, claro, sí, no, En todas las partes da para encontrar muchas oportunidades de aprendizaje. Yo siempre digo eso. sí, Y otro día también él me ha dicho, mamá, mira, te tengo que decir una cosa. Eu falei assim, dime. Assim, que eu não quero mais ser paleontólogo. Eu falei, ah, vale. Assim, não, não te sientes triste comigo? Porque eu falei assim, não, não passa nada. Por que eu me vou sentir triste? Não, não, não me sinto triste. Tu não queres mais ser paleontólogo, não passa nada. Ele, é que agora eu quero ser videojuegos. ah, claro, Aí eu falei, la edad, ah, ¿tú quieres hacer videojuegos? Yo falei, muy bien, pues sabía que para hacer videojuegos, mira, tiene que estudiar matemática, tiene que estudiar geometría. claro, oh, no es, ¿Por qué? Porque el videogame es un gran ejercicio de matemática. Y él se quedó así, mira. Y luego paré por sí, ahí, ¿no? Porque pensé así, quiero ver se le va a seguir pensando, se va a venir preguntas, ¿no? Porque siempre recuerdo de este consejo que nos daba nuestra formadora y otras tías ujú, también que conocí, siempre deja de una manera la idea dispuesta al niño para que él siga claro, pensando y se le van a hacer más preguntas, ¿no? Y espera un tiempo para ver si le vuelve a hacer preguntas. Pues de nuevo, hacer no, preguntas. no, no ha salido Creo más. que, creo que se decepcionó cuando he dicho que tenía que estudiar matemáticas para ser A lo mejor siempre no, me regreso a la paleontología. Sí, sí, ahí empezó así, oh, no, 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 hemos hecho, ¿cómo volver a hablar de los dinosaurios? Claro, claro, claro. Y la verdad que haces un buen punto en cuanto a que cuando el niño hace una pregunta, Ujú. eh, ¿cómo la contestamos? ¿No? A mí siempre me Sí. preguntan los papás, ok, si mi hijo me hace una pregunta, ¿qué hago? Si no Ujú. quieres que la conteste, entonces, ¿qué hago? Y una cosa que podemos hacer es responder con otra Una pregunta. pregunta. Ajá, Ujú. Sí. entonces, por ejemplo, puede ser, ¿y qué te hizo pensar en esa pregunta? ¿No? Que si no sabemos de dónde, obviamente con el murciélago, pues sí sabemos, ¿no? Pero si no sabemos de dónde viene la pregunta, ¿qué te hizo pensar en esa pregunta? O le podemos preguntar al niño, ok, ¿qué es lo que tú ya sabes de ese concepto, ¿no? Sobre ese Ujú. concepto. ¿Qué es, por ejemplo, con los murciélagos? ¿Qué es lo que tú ya conoces acerca de los murciélagos? Para Ujú. que el niño empiece a hacer esas conexiones. Ujú. Otra pregunta que le puedes hacer es,
¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría de por qué el murciélago vive aquí en el balcón y no en los árboles del bosque? ¿No? Sí, Y eso es muy divertido, sobre todo cuando estamos en familia, porque entonces ujú, cada quien puede compartir su teoría. sí, Y ahí te das cuenta, por ejemplo, el niño de 5 años te puede contar algo y el papá puede inventar sí, otra teoría y así. ujú, Y lo que le estás demostrando al niño es que lo importante no es ser el sábelo todo, ¿no? ujú, El que siempre tiene la respuesta correcta, sino que más bien hay que tener una mente científica que esté abierta a diferentes ujú, posibilidades, ¿no? Y bueno, y ya obviamente después tú te preparas, ujú, puedes encontrar un libro, puedes contar una historia, puedes hacer un ujú, experimento, ¿no? De forma de que o hacer una observación con el niño, de forma ujú, en que lo ayudes a encontrar esa respuesta, pero siempre tomando en cuenta las características que hemos estado platicando acerca de la independencia intelectual, que el niño es el que quiere encontrar la respuesta, no quiere que tú le digas. eso No, es. no quiere que tú le digas la respuesta. Ujú, De hecho, ayer mi hija me preguntó algo, y la verdad que no me acuerdo qué fue lo que me preguntó, y le dije, ay, sí, mi marido se fue de viaje, se fue a Alabama, y entonces me dijo mi hija, ¿a cuánta distancia de aquí está Alabama? Le dije, ay, no sé, pero mañana lo podemos investigar. Y me dice, no, no quiero que tú me digas porque hablas mucho. Tienes 6 años. Me dijo, Qué no, bueno. no, porque hablas mucho. Le dije, ay, no quieres que yo te enseñe. A ti te Ujú, gustaría investigarlo sola. Sí, sí, porque no, tú hablas mucho. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces, sí. vamos a No, ver fue las divertido. preguntas Sí, que si no nos va a pasar aquí el tiempo. A ver, Selva Renar nos pergunta. Quando me pergunta algo, eu estou pensando a perguntar-lhe, e a vós que te parece? Claro, é a mesma situação, não? Aí quando, em lugar de dar a resposta, perguntar a niño que ele cree que pode ser aquilo, não? exacto. Y eso es muy interesante. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 4 años y me empezó a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué pasa lo que da? Y entonces yo le preguntaba, ¿tú por qué crees eso? Y se enojaba él mucho y me decía, no sé, por eso te estoy preguntando. Ese, ese es el niño de 4 años, ¿ok? Es el niño de 4 o 5 años. Al niño de 7, 8 años, tú le dices, ¿y tú por qué piensas que está sucediendo eso? Y entonces te da una teoría, ¿no? Sim, Entonces son esas dos diferentes tipos de imaginación. El niño de 4 años no puede generar una teoría, ¿no? isso é, El isso niño é, de 7 sí. Uh-huh. isso é. A ver, que mais temos aqui? A ver. Ah, não veio mais as perguntas? Eu vi aqui que estava surgindo. Ah, que aconselham para os colégios que aplicam a catequesis de Bom Pastor? Não sei se conheces a catequesis de Bom Pastor. Sé lo que es, pero yo no soy católica y no estoy familiarizada con cómo se lleva Aham, a cabo. Uh-huh. vale, muito bem. Sí, yo tampoco tengo mucha información sobre el Buen Pastor. A ver, para quien no sabe lo que es el Buen Pastor, porque a lo mejor va a haber gente que no sabe, fue como que un grupo, ¿no?, de discípulos de María Montessori, que ellos adaptaron un poco el método Montessori para la manera de enseñar la catequesis a los niños Exacto. católicos, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre de la persona exactamente que crió el Buen Pastor, pero fueron unos discípulos de María Montessori. Eles criaron toda una manera de enseñar a los niños sobre la Biblia, en fin, los mandamientos, etcétera, etcétera, pero de una manera más montessoriana. Y, Exactamente. Y para esa persona que hizo la pregunta, si, uh-huh, si hablas inglés y te inscribes en mi grupo de Facebook, que es Second Plane Montessori, uh-huh. ahí hay varias personas que están Ah, sí. certificadas en la catequesis Uh-huh. del Ali Buen debe Pastor, haber. Uh-huh. ajá, y ellos te pueden explicar. Hasta donde yo sé, son puras personas que hablan inglés, entonces, pues no sé si se pueden comunicar, pero Uh-huh. si les interesa, ahí se pueden unir a ese grupo Uh-huh. y les dan más Es, información. uh-huh. ¿Qué más? Vamos a ver. Ah, aquí hay otra. Cuando hablaron de la moralidad, me hicieron pensar en mi hija,
que constantemente está acusando lo que hacen sus hermanos gemelos. Sí, muy Mi buena hija, observación. Ujú. mi hija es de 6 años y sus hermanos de 4. Es así, sí. Excelente observación. Qué bueno que mencionaste eso, porque esa es una de las indicaciones de que el niño está pasando al segundo plano, que empiezan a acusar, pero lo que te Ujú, está diciendo tu hija ahí quiero saber si lo que están haciendo mis hermanos está bien o no. ¿Es aceptable moralmente o no es aceptable moralmente? ¿No? Entonces, eso es. cuando te pones a verlo desde ese punto de vista, entonces ya no es tan agotador tener que estar lidiando con todas estas acusaciones, ¿no? Sino que Ujú, puedes decir, tú quieres saber si es correcto jalarle el pelo al hermanito, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? Entonces ya entablas una conversación con el niño ujú, y satisfaces esa necesidad que tiene de entender la moralidad, ¿no? ujú, Los valores de la familia. ujú. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, cuando me pregunta algo, yo estoy empezando a preguntar. Ah, no, eso ya había leído antes, fue lo mismo. A ver, María. Ah, mira, una persona contestó a la chica que preguntó sobre Buen Pastor, que está diciendo María Montessori era católica y desarrolló la catequesis. Sí, junto Pero no sé si fue María con Montessori que desarrolló el Buen Pastor. Yo creo que fue otra persona, ¿no fue otra persona? Eso. lo poco que yo recuerdo, creo que fue una de sus discípulas que fue la que. Digo, María Ajá, Montessori sin duda escribió acerca de ajá, cómo hacer la catequesis un poco más Montessori y ¿no? De forma que fuéramos siguiendo los periodos sensitivos de los niños. ajá, Eh, pero no, la verdad que no tengo mucha ajá. información sobre eso. Vale, vale. Vamos a ver qué más. Pues por aquí creo que ya no hay más. ¿No? Ah, vamos a ver si entra alguna otra pregunta nueva. A ver. Pues creo que no hay más preguntas. Si alguien quiere, muchas gracias, están diciendo. Y yo creo que no hay más preguntas. Ok. Sí, no, si No alguien luego encuentro tiene una más. pregunta, con Sí, gusto, mientras no sé cómo se dice en español, pero if you tag me, mientras sí, ¿no? mandar un privado, decimos. Un privado o aquí Sí. en los comentarios del video, si me Ujú. ponen mainly.montessori, me notifican y ya con mucho gusto Eso es. entro y contesto lo que pueda. Muy bien. Pilar, ¿cómo podemos encontrarte? Dime tu web, tus redes sociales. Bueno, pues aquí en Instagram ya saben es mainly.montessori y mi página web donde tengo todos mis servicios y todo lo que ofrezco es mainlymontessori.com. ¿No? Entonces, mainly es MAINLY, montessori.com. Y ahí, desde esa página web, ahí pueden ver dónde está mi página de YouTube y de Facebook, y el grupo de Facebook y todo lo relacionado con Montessori y todo lo que Muy ofrezco. bien. Ujú. Solo una última pregunta. Me está Sí. preguntando si es recomendable tener una enciclopedia en casa. Sí, sin duda es recomendable. En español yo no sé cuáles son las buenas que hay, a lo mejor tú puedes recomendar. Yo en mi casa tengo, en inglés se llama World Book Mm, y es de muy buen nivel para niños de segundo plano. ujú, Obviamente a los niños de 6 años, pues yo se lo leo, por ejemplo, a mi hija yo le leo, pero ya a mi hijo que tiene 9, él usa la enciclopedia y sabe cómo ujú. hacerlo. Y qué bueno que hablas acerca de la enciclopedia, porque con toda la tecnología moderna que hay ahorita del Internet y la Alexa y Sí, el Siri y el teléfono y todo eso, es muy fácil decir, ay, Alexa, sí. ¿no? ¿Cuántos años vive ¿Cuál es la capital? Sí, ¿cuál es la capital? ¿Verdad? De Y tal tan, país. tan. Exactamente. Pero no se trata de eso. Si nos ponemos a pensar de punto de vista del desarrollo del niño, ¿qué es lo que necesita desarrollar? No Sí. es nada más encontrar la respuesta, sino Ujú. el proceso de pensamiento. ¿Qué tengo que saber para poder encontrar
la Eso respuesta, es. ¿no? Y entonces tiene que ir al libro, orden alfabético, abrirlo, Ujú. dentro del contenido de, por ejemplo, la rana, por ejemplo, Sí. hay, ¿no? Hay el ciclo de vida de la rana y lo que come Ujú. la rana y cuántos Sí. años vive la rana. Entonces el niño tiene que aprender a buscar la información Ajá. correcta. Y luego lo bonito de las enciclopedias es que cuando el niño está buscando un tema, va viendo muchas otras cosas. Entonces, Es verdad. a veces se frenan, ¿no? Ay, yo no sabía que existía esto, y entonces se ponen a ver, Es ¿no? verdad. Algo nuevo que descubrieron Ajá. que jamás hubieran descubierto o que no les Sí. hubiera interesado, ¿no? De otra forma. Ujú. Entonces, la enciclopedia es como que desde el punto de vista de desarrollo es mucho mejor para el niño que el internet o Ajá. el teléfono, ¿no? Ajá. Que digo, el Nosotros, internet tiene su valor porque sí. para lo que son eventos que están sucediendo, no sé cómo se dice, current events, ¿no? Eventos que Ajá. están, no, las Indirecto. noticias, Ah, no, vale, vale. o sea, las Ujú. noticias, o sea, lo que sucede hoy en Ujú. día, obviamente no lo vas a encontrar en la enciclopedia, ¿no? Claro. Pero aún así, yo lo que hago es que yo busco los artículos Ujú. y encuentro uno que sea al nivel de mi hijo, que tenga buen contenido, y entonces ese lo imprimo y se lo doy a mi hijo. Entonces, Ajá. ¿no? De todas Yo maneras, el me, adulto es el que está haciendo el trabajo. Dime. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me encantaba la enciclopedia que tenía en mi casa, porque muchas veces yo iba a buscar, yo qué sé, las rocas. Y de repente estaba ali buscando rocas, de repente aparecía una cosa que no tenía nada que ver con las rocas, pero tenía una foto tan bonita que me llamaba tanto la atención. Falei, ay, qué interesante, ¿eso qué es? Y al final me olvidaba de las rocas. Exactamente, Y exactamente. es curioso cómo se graba en la memoria, porque hasta hoy me recuerdo de cómo eran esas fotos. Sí, Porque isso também perdemos com o passar de los anos, com tanto digital e tudo isso. Já não há mais aquela beleza que tinha las enciclopédias, não sei, de las partes del perro, de la vaca, del mamífero, ¿no? A veces lo que tienes que hacer es buscar un libro de animales, y ahí también, como tiene esa colección de dinosaurio, de planetario, que es una colección súper bonita, que tiene unos dibujos muy bonitos y tal. Tiene esos libros hoy en día, pero a mí me echa mucho de menos cuando era pequeña y también cuando ya era un poco mayor, cuando ya era adolescente, iba a la biblioteca y tenía que hacer la pesquisa con varias enciclopedias. exactamente. Y algo que a veces sucede es que si nuestros hijos ya están acostumbrados a que siempre sacamos el teléfono para encontrar la respuesta o la computadora, vamos a tener que dejar de hacer eso. Vamos a tener que modelar Sí. ¿qué pregunta más interesante? Uh Vamos a -huh, la enciclopedia, a sacar la enciclopedia. Y si dice, uh ay -huh, mamá, pero ¿por qué no usas el teléfono? Ay, porque seguramente en la enciclopedia puedo encontrar otro tipo de información uh -huh. a más profundidad y además yo sé que usando la enciclopedia la información que voy a encontrar es información válida, ¿no? En el internet tú nunca sabes cuándo es verdad y cuándo es mentira. Eso es verdad. Uh -huh, Entonces, la enciclopedia tiene muchos aspectos que le puedes compartir al niño uh -huh, y si te sientas al lado del niño y lo hacen juntos, poco uh a -huh, poco van a empezar a agarrarle el gusto a la uh -huh. enciclopedia. Claro. Pues nada más, Pilar, muchísimas gracias por todo. Muchas Hay un gracias placer. por otra entrevista tan bonita que nos ha proporcionado. Y recordando que mañana a las 10 de la mañana vamos a entrevistar a Beth de Montessori Canelas sobre el tercer plano de desarrollo. Uh, Ella nos va a hablar sobre los adolescentes en Montessori, que es un tema también que es súper difícil de encontrar. Va a ser una entrevista muy bonita. ¿Vale? qué bien, qué bien. Un gustazo estar contigo y con todos tus seguidores. Y bueno, pues seguimos en contacto. Eso es. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias y mucho éxito para ti, ¿vale? Gracias, igualmente. Chao. Chao, hasta luego.